Víctor Gómez Casanova está hoy con nosotros. Y antes de hablarnos un poco de cómo está viendo el 2023 y los principales desafíos, la política y eso, como hoy es el Día Nacional de la Juventud, Víctor, háblanos un poco del relevo generacional. Y Víctor es joven. Víctor es joven. Pero él como viejo puede reflexionar sobre la juventud. Yo era chiquito cuando Víctor era presidente con el chato. A Víctor que le hable de los relevos. De los relevos. Muy buenos días. El chato, Iván Ruiz. El chato salió el año pasado. No, diablo, Víctor. Pelea de que está poniendo a nivel de Iván Ruiz. Tú veías siempre joven, siendo niño. Cuando Iván Ruiz era presentador del programa y que siempre Víctor era niño. Era niño y yo también. Pero cuando el chato era presidente de la juventud, Víctor era un niño. Pero doña Víctor 44. Víctor fue precoz. Yo. En todo. No, en todo. En todo. Dijo en todo, insistió en todo. Buenos días para todos. Miren, a propósito de que hoy es el Día Nacional de la Juventud, yo he querido iniciar mi presentación aquí en el programa haciendo una reflexión sobre cómo ha ido comportándose el relevo generacional en la República Dominicana, no solamente en el ambiente político, sino también en el ambiente empresarial y en la sociedad en sentido general. Por ejemplo, cuando analizamos la estructura empresarial de nuestro país, para empezar por la parte empresarial, usted ve que el recién electo presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada es Celso Juan Marrancini, hijo de Celso Marrancini, que también fue presidente del CONEP hace 20 años, más de 20 años. Y oye esto, usted Víctor, ve que Fran Elías Rainieri es el nuevo... En ese caso que me lo decía Celso Marrancini, Celso fue presidente de la IRD y del CONEP. Y su hijo también. Y su hijo los dos. O sea, es el único caso de dos que han sido los dos presidentes de los dos principales centros empresariales del país. Así es. Y ambos pasando de la presidencia de la Asociación de Industrias de la República Dominicana a la presidencia del Consejo Nacional de la Empresa Privada. No recuerdo, pero creo que don Celso no fue don Celso Senior, o sea, don Celso el padre, no fue presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, sino de lo que se llamaba entonces el Consejo Nacional de Hombres de Empresa, que es, sí, pero que también se ve lo que era la configuración machista de la sociedad. O sea, para los más jóvenes, lo que hoy ustedes conocen como el Consejo Nacional de la Empresa Privada, hace 25, 30 años no se llamaba así, se llamaba Consejo Nacional de Hombres de Empresa. Y ninguna mujer podía ser considerada como miembro de una directiva de ese consorcio empresarial o de esa directiva empresarial porque era muy machista, marcadamente machista, hasta tal punto que se llamaba Consejo de Hombres de Empresa. La primera mujer que rompió esas barreras y fue presidenta del Consejo Nacional de la Empresa Privada fue la señora Elena Villella de Paliza. Elena Villella, después elegía Bonetti y después Yandra Portela. Así es. Sí, el único empresario dominicano. El único, en ese momento, con conciencia de clase empresarial, es Celso Marrancini, que se opuso desde un principio al modelo neoliberal. Celso Marrancini, desde un principio. Bueno, pero entonces... Celso padre. Para dejar la política de género para el 8 de marzo, que dentro de poco tiempo se estará conversando y estará en boga ese tema por el tema del Día Internacional de la Mujer, y concentrarnos en lo que es la parte de la juventud y el relevo generacional. Por ejemplo, tenemos a Celso Juan Marrancini a la presidencia del Consejo Nacional de la Empresa Privada, pero tenemos, por ejemplo, a un Fran Elías Rainieri, que ha asumido la dirección como CEO, como principal ejecutivo, director general, nada más y nada menos que del Grupo Punta Cana. Presidente ejecutivo. Pero tenemos a un Christopher Paniagua, que es el presidente del Banco Popular Dominicano, con menos de 50 años. Pero tenemos a un Samuel Pereira, con menos de 50 años, también administrador general del Banco de Reservas. Pero tenemos a un Manuel Corripio, que ya asume en ejercicio, en la práctica, la dirección general de todas las empresas del consorcio del Grupo Corripio. Pero tenemos a una Ligia Bonetti, que sustituye, releva en la dirección general del Grupo Empresarial Mercasit al señor Bonetti, a don José Miguel Bonetti, Guerra. Pero tenemos a un sobrino de don Manuel Perelló al frente de lo que es hoy la industria Indubán, ¿no? Entonces, si analizamos lo que es el relevo generacional,
en la parte empresarial vemos que ya la nueva generación está asumiendo posiciones con una condición también muy especial, digna de análisis. Por lo general, las grandes empresas, los grandes consorcios, no solamente aquí en República Dominicana, sino en el mundo, la segunda generación no suele ser muy exitosa, no suele seguirle los pasos a los padres. ¿Por qué? Porque son empresas que se forjaron con el sacrificio de la primera generación, de los padres. Y entonces, esos padres que se sacrificaron para levantar y desarrollar esos emporios, le dieron a sus hijos una serie de comodidades y privilegios que hacen que esos hijos no sientan el mismo interés, necesidad, porque la necesidad tiene cara de hereje. Entonces, no me digan a mí que don José Luis Corripio Estrada, por poner un ejemplo, don Pepín, inmigrante llegado de España a la República Dominicana con 20 y tantos años, al lado de su padre, don Manuel Corripio, tuvo que fajarse a trabajar no por gusto, más por necesidad que por gusto. Pero Manuel Corripio, José Alfredo Corripio, sus hermanas, esa tercera en su caso, tercera generación, pero segunda después de don Pepín, ya no lo hace por necesidad, sino por responsabilidad, por gusto, por educación, por formación y por exigencia de don Pepín. Porque él decía, yo les enseño a los mis educan hijos así. lo que no le enseñan en la escuela a trabajar. Y todos ellos levantaron cajas. Sí, claro, trabajaron en el almacén desde pequeño. El tema de la familia Corripio no serían los hijos de Pepín, que son tipos formados en su influencia, con su visión empresarial. El riesgo estaría en los hijos de los hijos, en los nietos de Pepín. Pero ahí viene la tercera. Son nativos digitales. Sí. Ya los valores no son los mismos. Pero por ejemplo, tú tienes el caso. Pero seguro que ahí quedó un fideicomiso. Pero tú tienes, sí, lo tengo aquí, doña Consuelo, porque lo tengo aquí porque no he terminado la lista. La tendencia antes era... No, porque hay tantos los lamas fajados en Plaza Lama. Estos tiempos han cambiado un poco, pero la tendencia antes era, la primera generación lo funda, la segunda lo concede y la tercera lo vende. Eso era lo que se veía antes, pero ya no. Pero mira, tú tienes también casos tan interesantes y dignos de análisis de estudio, como por ejemplo el periódico El Día, donde tú pasas de un Rafael Molina Morillo, una institución en el periodismo, a un joven como José Patricio Monegro a dirigir, que se forjó más de 20, 30 años al lado de don Rafael Herrera en el Listín y al lado de don Rafael Molina Morillo. Pero ahí yo no veo el problema. El problema es cuando tú metes un formato como Remolacha, por ejemplo. Ok, pero porque tú tienes el Día sigue siendo lo mismo que eran los otros periódicos en términos de enfoque. Sí, pero mira qué pasa. Ya José Patricio, como director del Día, te maneja unos códigos. Sí, es diferente. Te comprende una realidad social de hoy que a don Rafael Molina Morillo no había forma que le entrara en ese cerebro. O a un Radamés Gómez Pepín, o a un don Rafael Herrera. Hoy publica Monegro, a propósito de lo que tú dices, un reportaje sobre la reforma policial que lo hizo con inteligencia artificial. ¿Cómo tú le explicas? Exacto. Mira, gracias Jonathan. Mira qué aporte tan valioso hace Jonathan. ¿Cómo tú te imaginas a don Rafael Molina Morillo, a don Rafael Herrera, a don Cuchito Álvarez, a don Aníbal de Castro, Germán Emilio a don Germán Emilio Ornes, haciendo una escuela del Caribe. Exacto. ¿Tú te imaginas esos periodistas de larga data, tú Julio explicándole, mire, director, que vamos a hacer un artículo hoy que es con inteligencia artificial, que lo vamos a producir? No, son códigos que no manejan. Todavía la inteligencia artificial no estaba disponible. Pero yo te quiero también ofrecer un dato, y perdónenme que lo haga público porque es una experiencia personal, pero para mí es una de las experiencias más valiosas que yo he recibido en mi vida. Mi papá tiene 82 años. Mi hijo mayor tiene 24. Yo disfruto, como ustedes no se imaginan, un diálogo entre mis hijos y mi papá. ¿Y tú? Un diálogo de 3 generaciones, donde yo soy el intérprete. Yo soy el que traduzco. A uno y a otro. No, te voy a contar, voy a atreverme. Sí, porque tú tienes componentes de los dos. Yo soy dual band. Yo soy digital y análogo. Claro. Papá es 100% análogo y mis hijos son 100% digital. Tú eres mixto, por ejemplo, te voy a contar algo. Mi hijo Edwin, mi segundo hijo de 23 años, le comentó a papá sobre una novia, una relación, un agrado. Ten cuidado. No, pero cuidado. Que él la conoció a través de un DM. Imagínate cómo tuve yo que emplearme a fondo y las neuronas que quemé para explicarle a papá lo que es un DM.
en Instagram. Para explicar lo que Edwin hizo match. Espérate. Con una mujer en Tinder. Pero espérate, con el agravante que cuando tuvimos esa conversación. Óyeme, con el agravante que cuando tuvimos esa conversación hace ya 2 o 3 años, fue hablando de Snapchat, que el DM era por Snapchat, no por Instagram como es hoy. Y entonces, pero papá. No le mostraste imágenes. No, pero entonces papá explicándole cómo en su época se enamoraban haciendo esquina. Y mi hijo preguntándole qué es hacer esquina. Víctor, ¿y cómo está? ¿Y en la política? ¿Cómo está? ¿Cómo está la conexión de la política? El triunfo político de tu papá es superior hasta ahora mismo, con todo el respeto, al tuyo y a tu hijo. Pero claro. El triunfo político de tu papá. Llegó hasta candidato presidencial. Pero eso no está en discusión. Más joven, así es. Claro. Fue canciller a los 30 años. Canciller de la República. Y casi secretario general de la OEA. Sí, señor. Y Balaguer no lo dejó. Se me quedan estos ejemplos para entonces pasar a la parte política del mundo empresarial. Diario Libre. El periódico Diario Libre, por ejemplo, pasamos de don Arturo Pellerano a Manuel Pellerano. Manuel es el nuevo CEO y director general de las empresas del grupo Diario Libre, un muchacho joven que está casado con una hija de Manuel Corripio. O sea, una nieta de Pepín Corripio, porque también la parte generacional se interrelaciona con los no solamente las sociedades comerciales, sino con las relaciones personales. En Plaza Lama, que lo tengo aquí, que lo mencionó después de la muerte de don Mario, Marito ha subido junto a su hermano, igual que Pedro. Y en Color Visión ya no tenemos a un Popi Bermúdez, ya no tenemos a un Mario Peña, ya no tenemos a un Manolo Quirós, lamentablemente ya fallecido, sino a Domingo Bermúdez. Bueno, vámonos a la parte política. Vamos a ver. En la parte política, contrario a lo que ocurría hace muchos años, en la década de los 70 y de los 80. Por ejemplo, cuando yo era chiquito, cuando yo era joven, cuando yo era chiquito. Sí. La gente, mi papá. Eury no puede decir eso. Cuando yo era niño, cuando yo era chiquito, una frase que se repetía muy a menudo, doña Consuelo recordará, era una frase muy a menudo. Los muchachos hablan cuando las gallinas mean. Sí. Y así nos mantenían callados y nos prohibían hablar y opinar. Y separados de todo. Y entonces yo me acuerdo que yo iba donde mi papá y yo le preguntaba, papi, ¿y cuándo es que las gallinas hacen pipí? Para yo poder decirte una cosa que yo estoy pensando. Bueno, entonces, en la política antes, la juventud... Bueno, señores, hay una de las frases más importantes, tradicionales, reconocidas y famosas de un debate presidencial en Estados Unidos se presentó en el año 1984 entre el presidente Ronald Reagan, que iba por la reelección, y el candidato del Partido Demócrata, Walter Mondale, que había sido vicepresidente. Y entonces, cuando están enfrentados en el debate, el moderador le dice al presidente Ronald Reagan: presidente, ¿qué opina usted sobre las críticas que se hacen que de usted ser electo sería el presidente más longevo en toda la historia de los Estados Unidos y de que su edad avanzada ya dificulta el ejercicio de sus funciones? Y el presidente Ronald Reagan le dice: mis asesores me recomendaron que no toque ese tema en el debate y que no hable sobre mi edad, porque no quiero ofender a mi contrincante hablando de su juventud y su inexperiencia. Claro. Y eso se cayó abajo, todo el mundo aplaudió. Es una de las frases más reconocidas y más célebres de debates presidenciales en Estados Unidos, porque se hablaba en ese momento del menosprecio, del insulto. ¿Usted se imagina un candidato presidencial diciendo eso en esta época? Claro. Por ejemplo, yo estuve ayer en Sedimat y la batería de enfermeras, doctores, todos entre 24, 25, 26, yo creo que el más viejo que vi tenía 30 años, manejando aparatos de medicina moderna con los equipos. Bueno, vámonos a la política. En la política, el PRM, el partido de gobierno, tiene la ventaja de presentar en nómina un line-up joven. Exhibe su mayor presencia de funcionarios y de dirigentes, tanto a nivel congresual, municipal y en el ejecutivo, de personas jóvenes. Empezando por el presidente de ese partido, que es José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la presidencia. La propia secretaria general, aunque no es una mujer tan joven, porque ya
ha tenido mucha experiencia y viene de una familia tradicional, pero es una mujer joven, carismática, Carolina Mejía. Pero entonces tú tienes a la senadora del distrito, Farideh Raful, al ministro de Turismo, David Collado, a la encargada directora del Gabinete Social, Gloria Reyes, al director de Red Vial y Autoridad Portuaria, Jean-Luis Rodríguez, que fue presidente de la Juventud del PRD y del PRM. Tú tienes a Yayo San Lobatón, director general de Aduanas. Tú tienes a Andrés Lugo, viceministro. Tú tienes a Carlos Bonilla, ministro de la Vivienda. Tú tienes a Adolfo Pérez, director de Promese. Tú tienes a Fellito Suberví, hijo de Fello Suberví, director de la CAS. Wellington Arnaud, director de INAPA. Aníbal Díaz, diputado. Salcedo. Tú tienes a Olfani Méndez, que es la vicepresidenta de la... Roberto Ángel. Claro que sí. Olfani, director. No, espérate un momentito. Claro. No, hay que ser justo lo primero, sin querer ser feliz, se dijo el padre de la patria. Y estamos conmemorando el natalicio, 200 días. Pero estamos hablando de jóvenes. Sí, pero lo exhibe figura joven. Es una de las figuras más refrescantes. Espérate, pero perdón. Pedro, se exhibe su nombre. No, ya se exhibe. No, pero perdóname. Pero estamos a eso iba. Y tiene el mismo mérito que tiene. No es mérito. Perdón. No es mérito. Perdón. Pedro, esa marcha de ayer como que te hizo daño. No, perdón. A mí no. En la fuerza del pueblo no pueden ver gente junta. Marilena, ayúdame. Es que lo ven poco ese. Cuando ven gente junta se ponen locos. Pero déjenla, Pedro. Yo lo que quiero significar Víctor está haciendo un recuento histórico de relevo en política. Claro. El relevo tiene mucho que ver con mérito, ¿sí o no, doña Consuelo? No, él cabe por tu aparte. Mira, ya Roberto Ángel estamos hablando frente a la figura de su papá. Estamos hablando como una figura nueva en la política. Cabe por tu aparte. Y cabe en la lista. Quisiera oír aquí Pedro. Yo no te apoyo en eso. Yo estoy de acuerdo con ellos. Claro, por tu aparte cabe. Debió ser uno de los primeros que Víctor mencionara. Y exhibe. Yo digo, cuando tú mencionas a Jean-Luis Rodríguez, cuando tú mencionas a Wellington Arnaud, que son jóvenes que crecimos mirándolo trabajando política, que donde están se lo ganaron con un mérito de ellos. Y él también se ganó todo con su mérito. Él se ha ganado en la televisión. No sé. En cada escenario. Él tiene mérito de sobra, pero en política no. Pedro, perdóname. Yo no estoy hablando. Era la nueva camada del PRM. Pero perdóname. Yo no estoy hablando haciendo justicia. Porque en el PRM están inclinados con eso. Pero es otra cosa. Nadie te cobra. Diablo, ese papel. Nada más por no darte un personaje en una película. No, yo nunca he ignorado eso. Coño, que hace película lo pronto. Lo que pasa es que yo no estoy hablando. Usted sabe lo que estoy diciendo. En el caso de Roberto Ángel, es que el trabajo que estaba realizando, lo estaba realizando detrás. Claro. Cuando llegaron al gobierno. No, señor. Él organizó. Hizo campaña también. Claro, él organizó un movimiento de apoyo. Hizo campaña. Pero continuemos. Lo que yo quiero. No le da por los tobillos a Jean-Luis Rodríguez. Bueno, pero nadie dice. Perdón. Es que ustedes están. Jean-Luis es un político puro. Pedro, no estamos evaluando si tiene o no calidad. Espérate, no, Eury, no le haga daño. No, pero lo que estamos diciendo es que él es parte de esa camada nueva del PRM porque está en su dirección ejecutiva y ha hecho un trabajo político. Continuemos. Elizabeth Mateo. Comiénzame la lista con Elizabeth Mateo. Yo quiero que ustedes comprendan. Yo quiero que ustedes comprendan que yo no estoy hablando de trayectoria ni de mérito. Yo estoy hablando de exhibición de nombres. A la completa, ya presentación. Roberto Ángel Salcedo, Olfani Méndez, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, diputada más joven, Orlando Jorge Villegas, Liz Mieses, Elizabeth Mateo. Entonces, usted tiene figuras que no son tan jóvenes, pero que entran en lo que es un relevo generacional, en un intermedio, como mencioné ahorita, por ejemplo, la alcaldesa Carolina Mejía, con el caso del ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó también. Entonces, si nos vamos al PLD, el PLD presenta una escasa, y lo digo con dolor, una escasa matrícula de figuras. Y la más preponderante, y la más preponderante, no porque sea mi amigo, no porque sea mi compañero, no porque esté aquí con nosotros,
fue dado de baja de esa organización, que es José La Luz. Pero usted tiene a Johnny Pujols, que es el más joven miembro del comité político José del La Luz partido. Está entre los jóvenes todavía. Sí, porque es una figura. Representa una figura. Pero tiene la misma edad de Roberto Ángel. No, Roberto Ángel no. Víctor, para ser justo, tú tienes que empezar con lo que es la figura joven más importante del PLD, que es Abel Martínez. Lo que pasa es que tengo. Porque déjame ir en orden. Claro, eso es lo más trascendente que tiene el PLD ahora mismo. Pero joven es hasta 35 años. No, por ahí que tiene que empezar. Pero no, Eury, porque tú tienes tu esquema, yo tengo mío. Yo quiero terminar con mencionaste a Johnny Pujols. La diputada Priscila de Oli. Priscila. Muy bien. De María Trinidad Sánchez. Tú tienes a Yuri Rodríguez. Tú tienes a Yacaren Peinado. Tú tienes a Robert de la Cruz. ¿Verdad? Entonces tú tienes a Karen Ricardo. Pero ¿para cuándo tú mencionas a Juan Ariel? Espera. Pero espérate. Pero ¿cuándo lo vas a mencionar? Pero lo estás dejando por un final ahí. Porque ustedes tienen su esquema de análisis, yo tengo el mío. Entonces, ¿qué pasa? En esa cantidad inferior. Perdóname que te voy a terminar. ¿Qué defensa del diablo, Juan Ariel? No. Tiene todo el mérito. Tiene todo el mérito. Sí. Oye, que cualquier partido quisiera. Así es. Voy a terminar. No, José Dantes. Acabar con lo de Fidel Gómez. Fíjense. Es que es un disparate. Sí, mucho disparate. Concluyo el análisis de la juventud del Partido de la Liberación Dominicana con la siguiente observación. El hecho de que el Partido de la Liberación Dominicana sea el partido de los principales que tiene la menor cantidad de figuras reconocidas a nivel nacional en posiciones para tener esos perfiles, hace que perfiles como Juan Ariel Jiménez, que perfiles como el senador José del Castillo, de la provincia de Barahona, José Dantes, el candidato a senador José Dantes, el candidato a la alcaldía, ex ministro de Educación y ex canciller Andrés Navarro, y la candidatura presidencial de Abel Martínez, tienda a enfocar su atractivo o a enfocar su mensaje en lo que es la apertura, el relevo, porque viene de ser un partido que durante más de 30 años ha sido manejado por la generación inmediata de relevo a Juan Bosch. Entiéndase Leonel Fernández, entiéndase Leonel Fernández y Danilo Medina. Entonces ahora es que el PLD entra a ser dirigido por un candidato presidencial de eso. En el caso de la Fuerza del Pueblo, sin lugar a en el caso de la Fuerza del Pueblo, en el caso de la Fuerza del Pueblo, sin lugar a dudas que la figura más reconocida y preponderante como relevo generacional es el hijo del expresidente Leonel Fernández, el diputado Omar Fernández. Ahí no hay discusión. Pero tienen también la figura joven más reconocida y destacada. Pero no se discute. No. ¿Cómo se va a discutir? Todos los méritos que tiene es lo más. La figura más reconocida, la figura más reconocida y destacada de la juventud del partido Fuerza del Pueblo es Omar. Pero eso da pena entonces. Claro que da pena. Coño, pero entonces esa vaina es una escasez. Pero usted tiene otro nombre. A la diputada. Pero es verdad. Sobre la trayectoria de Omar. Que lo reconozco, pero el hecho de que sea así, que es así, te demuestra que es una escasez. Bueno, sigue, Víctor. Después de Omar y Pedro, que ya no está joven, pues Pedro. Usted no dijo eso de Roberto. Usted no dijo eso de Roberto. Usted tiene ahí. Tienen mérito. Ahora, ¿cuántos jóvenes con mérito hay en su lo de él. Muchos. Pero más que reconocimiento. Omar ha hecho su trabajo político. ¿Qué peso tiene la familiaridad con el ascenso? Que no estoy diciendo lo contrario, pero que sea el hijo del presidente, usted tiene ahí que es lo absoluto en la Fuerza del Pueblo, demuestra una gran escasez. Es que no hay nada de la Fuerza del Pueblo. 30 segundos sobre Jonathan, no le voy a hablar a Consuelo porque ella no me puede escuchar. Perdóname. Pero a ti, Jonathan, el hecho de ser hijo de no debe ser privilegio, pero tampoco un boicot, un obstáculo. Una observación básica. Bueno, señores, tenemos que terminar. Vamos a dejar que Víctor termine. Pero te demuestra una gran escasez. Eso se estudia en la política. Te demuestra una gran escasez. Pero vamos a dejar que mencione otro nombre. En el
la fuerza del pueblo. Otro nombre. Yo no estoy hablando de la escasez. Además de Omar Fernández, en la fuerza del pueblo está la diputada Juliana O'Neill de Santo Domingo Este, está la diputada Canaán Rojas de la provincia Hermanas Mirabal, está Ernestico Abud, exalcalde de Villa Tapia y presidente de la Comisión Juvenil, secretario juvenil, el que organizó la marcha de ayer. Perdón, que se me olvidó en el PRM a Kelvin Cruz en la parte municipal, alcalde de La Vega y presidente de FEDOM. Entonces usted tiene a Franklin Rodríguez, ex ministro de la Juventud y actual senador por la provincia de San Cristóbal, que está también en ese partido. Y usted tiene también a un grupo, como dice Jonathan ahora, que eso no significa que no hay más jóvenes, no quiero que se vea de esa parte. Hay muchos jóvenes y muy valiosos, sobre todo en el interior del país y en los estamentos medios y de base de esos partidos. Pero estoy hablando de las figuras más reconocidas. Me faltó la Comisión de Desarrollo de Santiago, esa nueva generación que está dirigiendo a Santiago. Tiene las mismas características tan importantes como tenían aquellos que dirigieron a Santiago, Salvador Oreblanco, los Espaillá, los Mary Fonder. Esta generación de ahora, porque para mí no lo tiene. No lo tiene, doña Consuelo. ¿Usted sabe por qué? Porque antes, cuando usted mencionaba el apellido Fonder en Santiago, cuando usted mencionaba el apellido León, cuando usted me mencionaba el apellido Bojos, el apellido Bermúdez, eran 6, 7, no más de 10 familias tradicionales de esa jerarquía, de esa rancia oligarquía. Ahora usted tiene esos mismos apellidos, pero hay cientos de familias que tienen quizás más inversiones, más capital, más empleados, más empresas, quizás no tienen el mismo reconocimiento social de ser reconocidos con una tradición, vienen de orígenes más humildes, que entonces ya hace que la sociedad sea más amplia. Vamos a ponerle un punto. Al final lo que quiso decir Víctor, que el PRM es el único partido de generación actual y joven, y que todos otros son llenos de viejos. En el boli, en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, tenemos a Bolívar Valera el Boli, que representa un liderazgo muy similar al que Pedro y Jonathan estaban debatiendo sobre Roberto Ángel. Pero también hay un tema que quiero cerrar con esto. También hay que analizar lo siguiente. ¿Quién es el alcalde del Boli todavía? En el aspecto generacional, la juventud de antes era considerada inexperta porque no tenía experiencia de vida. Pero la inteligencia que se quitaba a través del paso del tiempo. Pero la inteligencia artificial, las redes sociales, el alfa, Alofoque, Roche RD, y todos estos modelos que vienen de expresiones populares de los más humildes, de los sectores más humildes en términos socioeconómicos, le dan un empoderamiento que hace que la juventud de hoy, y con esto concluyo, Julio, la juventud de hoy viene con más velocidad, con más presión que la anterior. Tu hijo, Julio Martínez Pozo, que quiero cerrar con él, tus hijos, pero en el caso de Julio Ernesto, en los medios de comunicación, la presión que hace, en la economía, la presión que hace, en la política, la presión que hace, en la sociedad en sentido general, la presión que hace la generación que viene emergiendo, que viene subiendo, es mucho, pero por mucho mayor que la presión que ustedes le hicieron a sus padres o que nosotros le hicimos a ustedes. Así es. Víctor, gracias. Entonces, ya en la vuelta, vamos a hablar del 2023, Víctor. La semana que viene. Evadiste eso y te lo que pasa es que no hablando de muchachos. Lo que pasa es que no